¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en Pulso Empresarial, el programa económico y empresarial de Popular Televisión, su televisión regional de Cantabria, y estamos tras una semana justita de vacaciones, una semana con don Aurelio Sastre, nuestro experto. Un saludo, don Aurelio. Hola, muy buenas tardes. Y bien estos días de descanso, ¿no? Bueno, vienen bien, aunque uno no altera mucho sus formas de vida, en sus actividades. Yo en mi caso, vamos. Nos hemos desayunado en la mañana de hoy, de este fin de semana, yo creo que una buena noticia, además una noticia que usted viene pidiendo hace tiempo. Hoy recoge el diario Expansión que la banca española aplica una rebaja histórica a los préstamos a pymes de créditos hasta 250.000 euros, que parece que se han lanzado a ello ya definitivamente, incluso tocando su mínimo con un 2,64% de tipo de interés. Además lo destaca en gran portada. Yo creo que es una magnífica noticia que usted, es verdad que viene pidiéndola hace ya tiempo, diríamos que hace 2 años, pero que yo creo que ya es definitivo, que esto ya empieza a notarse. Sí, que vamos, no hay ninguna duda. Puede decirse que la austeridad, tal como se ha venido aplicando, ha sido un fracaso. Es una realidad. Ha habido una disminución de la actividad, caída del Producto Interior Bruto de los países, disminución de la recaudación de los gobiernos. O sea, puede decirse, como yo creo ahora, pasado el tiempo, que ha sido un fracaso absoluto y ahora tienen que actuar una política pues compensatoria de toda esa actividad. Tiene que fluir el crédito a la actividad productiva. Tienen que tratar de ajustar los gastos corrientes y no sobre, como se venía haciendo, sobre esa actividad. Y esto, claro, depende todo del sistema financiero. El sistema financiero español, aunque esté en un momento un poco delicado por la caída de los beneficios, pero no hay duda que está saneado, que se hicieron las cosas en su momento y no hay más salida que financiar la actividad. Yo creo que es la única medida que puede resolver los problemas de recaudación, de disminución de la deuda, o sea, aumentar la actividad económica. Y esa solo puede hacerse en un país como España, donde la inversión pues prácticamente se hace en la pequeña empresa con capital externo, pues a base de que haya créditos que serán pagados sin ninguna duda. Entiendo que usted lo que quiere decir es que se tendría que haber, bueno, le pregunto, ¿es una enmienda a la totalidad a la política de la Unión Europea o usted está de acuerdo de que era necesario hacer saneamientos como se ha hecho en la banca, que yo creo que en España da un resultado? Ahí vemos cómo está la banca italiana en una situación extrema y algún otro país en este aspecto. Reformas había que hacer, tomar decisiones. Otra cosa es que se hayan pasado de frenada, me parece a mí, no sé, me parece más una cuestión de matices que algunas situaciones. Había que hacer ajustes, eso vamos, no hay ninguna duda. Toda la actividad inmobiliaria estaba desbocada, los bancos cayeron en esa trampa de promotores y de un dinero fácil y barato y se puede decir que se la pegaron. Lo que pasa es que luego toda la solución de esto, que fue una barbaridad, ha recaído totalmente pues sobre la gente, sobre la sociedad. Esto ha hecho que las empresas prácticamente no hayan tenido un euro para invertir. Esto ha hecho que la caída del empleo sea espectacular, que la caída de los salarios también lo sea y, por tanto, estamos en una situación pues de caída de los consumos, de caída del Producto Interior Bruto. Había que hacer una reestructuración, pero debería haberse hecho pues de una manera, yo creo que más suave, ¿no? Y hoy se está cambiando. Sí. Es precisamente todo lo que viene haciendo el Banco Central Europeo va dirigido a esto. Está poniendo cantidades ingentes de dinero a disposición
bancos, en este caso, que son los que canalizan todo el dinero que viene de Europa, aunque están haciendo pues ya también alguna financiación de deuda de empresas, en fin, están activos de empresas y tal, pero bueno, fundamentalmente quien maneja esto son los bancos, y los bancos hasta ahora, hasta este momento, han seguido en una situación, una actitud muy cicatera con respecto al crédito, ¿no? Entonces, esto se tiene que resolver porque España cada día se endeuda más. Sin embargo, yo creo que al final el dilema era muy difícil, don Aurelio, por ejemplo, por un lado, que se deja caer la banca con los ahorradores por medio, o no se la arregla. Hoy tenemos un dato de hoy. La morosidad de la banca ya está en el 9,44 en junio, por debajo del rescate bancario. Luego, la banca española hoy es más competitiva, está más saneada que hace 3 años o 4 años, eso es indudable, y sobre todo además es un espejo. Vamos a ver cómo se compara con Italia, que está ahora mismo en una situación complicadísima. Vamos a ver cómo el tema de Italia y de Portugal, que luego vamos a hablar, se solucionan este asunto. Quizá hemos hecho la reforma un tanto dura, como usted dice, pero que yo creo que ahora hay que aprovechar ese saneamiento y poner la vela al viento en condiciones, ¿no? Sí, España han sido 9 años durante los cuales pues la gente, la familia lo ha pasado muy mal. La prueba está en este endeudamiento. En estos años se ha doblado la deuda y el paro pues es enorme, es insostenible, ¿no? Bueno, Italia va a tener una gran ventaja. Italia quiere hacer un poco con la banca lo que ha sido con España, quieren hacer una especie, no el rescate al estilo... Pero 3 años más tarde, claro. Sí, 3 años más tarde, pero con la experiencia ya de lo que pasó en España. Sí. Y saben que no se pueden aplicar medidas tan duras de austeridad sobre la población porque sería tremendo. Por tanto, Italia, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a conseguir el saneamiento de los bancos, o al menos en eso están. Quieren aumentar la actividad económica para no endeudarse de una forma como lo ha venido haciendo España y que la población no sufra las consecuencias de esa austeridad. Entonces, las medidas de Italia van a ser infinitamente más suaves que las españolas porque, bueno, ya tienen también la experiencia de España. Tenemos hoy el caso del Montepiassi, la entidad de ahorro más antigua de Europa, por cierto, su consejero delegado en investigación y su expresidente también. Hay otra banca también italiana que está en los papeles ahora mismo, sí. Y yo creo, y en Italia lo que sí se alzan voces es que ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué? Porque esto, ahora la Unión Europea le está diciendo, oiga, ustedes miraban hacia otro lado cuando España estaba haciendo esas reformas, se decían que eran muy poderosos. ¿Qué decir en Alemania? Lo que pasa es que en Alemania hay una diferencia. El Estado se ha hecho cargo. Dice, oiga, no, tengo calificación AAA, soy el Estado el que garantiza las entidades, no pasa nada, ¿no? Pero lo de Italia, don Aurelio, es un ejemplo paradigmático de no haber tomado medidas. Sí, la situación de sanear la banca, eso era importantísimo, y en Italia pues también lo era, porque Italia tiene una deuda superior a la de España. Lo que pasa es que el Producto Interior Bruto de Italia es superior, yo diría la actividad económica... Sí, pero don Aurelio, la actividad del norte, de Roma hacia arriba, hacia el norte, es que hacia abajo usted va, y no sé si ha tenido, y ve usted pueblos mucho más deprimidos socialmente, no voy a decir de infraestructuras, que eso ya, tanto en el norte como en el sur, España da 1000 vueltas a Italia. Es decir, es muy curiosa la economía italiana, que vive tanto en los polos económicos, el gran polo turístico y económico del norte, Florencia, Venecia, y sobre todo luego el polo industrial de Milán, bueno, dejo Roma aparte, por supuesto, de Milán, que sí es verdad, que Milán sí nos saca varias cabezas, pero es solo Milán quien está tirando, esa zona industrial más hacia el norte de Europa. Sí, pero hay algo que yo creo que no podemos obviar, y es la diferencia del tipo de empresas italianas. Y cuando hay empresas fuertes que sus productos se venden en todo el mundo, y además lo que sí tiene es un más poder de comercialización. Eso se proyecta pues a toda la nación. Ya sabemos que el sur es siempre la zona pobre de los países, de las regiones, incluso de los continentes, ¿no? Pero no hay duda que una empresa fuerte, una actividad económica fuerte, pues lógicamente repercute en toda la nación. Italia tiene grandes posibilidades de recuperación porque recauda. Y
aunque sea una deuda alta, si usted tiene ingresos, la podrá pagar mejor que aquellos que estamos pues con un déficit, como nos está sucediendo ahora en España, donde cada año estamos con 80.000 millones. Este es el tema que hay que abordar, y yo creo que ahí está tocando usted lo que se dice Madre del Cordero, que es el tema de que las administraciones, escuchamos, todo el mundo quiere gastar más, pero lo que nadie habla es de la sensatez. Es decir, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? Del turismo este año, que se ha desbocado económicamente. Se hablaba hace 4 meses de que iba a ser un buen verano, pero incluso esas previsiones, que eran muy optimistas, se han visto desbordadas por situación de otros países. Luego esto, con las calles llenas, los restaurantes, los hoteles, etcétera. Yo creo, cuando se conozca septiembre, octubre, las recaudaciones de IVA, a pesar del parón de otras operaciones, por la falta de gobierno, yo creo que esto va a ser un tirón. Yo creo que la recaudación del IVA de este verano va a batir todos los récords, lo que no deja de ser una gran alegría, ¿no? Sí, yo creo que el turismo ha sido la gran salvación de la gran Por cierto, el turismo de que estos grupos radicales quieren atacar ahora ya en Mallorca, sí, de en hecho, Canarias. Es decir, lo están estos personajes, es curioso, lo que quieren es hundir sí, a los pueblos. Es que no hay para... Es que, mire usted, no tienen ninguna experiencia de gobernar, vienen con unos tics que no tienen nada que ver con la situación actual del mundo económico, de los movimientos de las personas. Estos están anclados en unas ideas absolutamente anticuadas que parten de unos textos que leyeron a lo mejor de joven, que son una especie de utopías, como son esos comunismos. Usted es muy buen pensado. Y entonces hoy vienen se plantan a gobernar la realidad y lo único que hacen es hundir. Yo creo que estos populismos que en este momento están gobernando en los grandes ayuntamientos van a destruir la economía en un periodo corto, y de momento no se notará mucho, pero esto se va arrastrando, porque en el momento que se deja una economía, que se abandona, que se deja de presionar y de hacer los deberes, de hacer lo que hay que hacer, puede que en ese momento, pues por la inercia anterior, no se acuse, pero si falta la presión de cada día, lo pagaremos dentro de 1 año, 2 años, veremos que Madrid, Barcelona se están quedando absolutamente anquilosadas en lo económico. No, pero ahora ya el otro día leía que en Mallorca, que este año ha batido todos los récords, porque no admite, creo, que un visitante más, pues ya están con estos movimientos diciendo que tal. Y resulta que las islas están en la cabeza de la renta per cápita de España, prácticamente, de los países, con Madrid, el País Vasco, etcétera, y Cataluña, es gracias al turismo, al dinero que queda allí, IVA, etcétera, etcétera. Es decir, no, aquí hay un problema ideológico de fondo, es destruir la sociedad para ellos luego poder mandar. Solo sociedades desesperadas pueden aguantar gobiernos populistas. Solo sociedades desesperadas. Sí. Y luego, por lo tanto, hay que destruir lo que ha creado. Es verdad, es lo que vemos ahora en Venezuela, ¿no? Claro. Es decir, que el principal asesor económico es un señor de Podemos, un señor de aquí, de España, el que está llevando a la mayor inflación de la historia prácticamente en ningún país. Está llegando a la ruina económica más tremenda a un país muy rico. Pero no, yo le hago una enmienda en eso a la totalidad. Digo, no lo hacen por cuestión ideológica, no. Lo hacen porque saben que su única opción para poder tener gobiernos es destrozar lo que haya. Sí, no quieren el bienestar de la gente. Se equivocan completamente, porque es lo que le decía un poco. Generalmente son personas bastante jóvenes, creen que acaban de inventar la pólvora habiendo leído el Manifiesto Comunista y las teorías marxistas del capital, donde se dice que la gente solo se mueve o la revolución solo llega cuando se ha creado el mayor grado de miseria. Aquí en España esa situación se ha planteado en el momento de los indignados, esa especie de revolución que hubo, y ellos han visto que eso tuvo éxito, eso les encumbró. Hubo un movimiento fuerte en España de 5 o 6 millones de personas, y estos cayeron como paracaidistas en el medio, porque son estas células comunistas durmientes que los estados comunistas mantienen permanentemente en el mundo a la espera de que surja la oportunidad. Surgió con los indignados, se pusieron en el medio, ahora tienen los problemas. Dicen a ellos, ustedes no nos representan. El problema tiene usted en Galicia con las mareas. ¿Quién es usted? Si usted no ha creado. Estos señores no han creado un partido. Estos señores cayeron en medio de un grupo. Un partido lo ha creado Albert Rivera, con Ciudadanos.
un núcleo y a su alrededor se ha formado un partido político. Lo creó el PP, lo creó Rosa Díez en su momento. Son partidos que nacen y se van nucleando en torno a una ideología y a una persona, ¿no? Pero estos no, estos fueron auténticos paracaidistas que cayeron en medio de un grupo de descontentos, además muy heterogéneo, donde no todos estaban en las mismas condiciones. Esto hace que este grupo que niegan la realidad. Es transitorio y yo creo que esto tiende a desaparecer. No desaparecer. Quedarán esos pequeños grupos. Eso está claro. Pero ¿cuál es la idea que ahora tienen? Lo que usted dice es cierto. Dice, hombre, ahora si nosotros destruimos y creamos el máximo grado de miseria, pues la gente está con nosotros. No, ahora se equivocan, porque no se está en esa situación. En el mundo en este momento no hay miseria. Son economías modernas, sólidas, y estos señores tienen unas formas de gobierno absolutamente obsoletas, desfasadas, no crean nada, no generan riqueza. Ahora mismo, Ada Colau en Barcelona, pues están prohibiendo todo, prohíben la creación de hoteles, lo cual es necesario, las cosas tienen que ir renovándose, prohíben, por ejemplo, toda una cadena de lavanderías, lo ha prohibido, como tenemos en Madrid, las inversiones chinas de renovar un edificio que van a ser escombros en 4 días si no se hace, unos cuantos cientos de millones de euros que todo eso se iba a hacer. Entonces, esta gente está destruyendo la economía en la que está apoyado el futuro de las naciones y de las gentes. Vamos a poner un ejemplo fácil, porque somos muy frágiles de memoria. Le tengo aquí ya escrito y por eso era el último punto hoy de nuestro programa. Recordarán ustedes, hace 9 meses o 10 meses o así, se formó un nuevo gobierno en Portugal, ganó el centro derecha, pero no pasó su trámite. Un poco parecido a lo que podría pasar en España, porque se unen los comunistas y algunos grupos así, tipo Podemos, populistas, con el socialismo portugués, que un socialismo muy democrático y muy sensato, que sin embargo en esta ocasión, por tocar poder, se une con esto. Bien, bueno, resultado. Bueno, pues están al borde ahora mismo de no tener financiación del Banco Central Europeo. La prima de riesgo desbocándose, la amenaza de la auditora de BRS de que si le sacan la calificación ya les ponen en bono basura, no van a poder financiarse, lo que llevaría a Portugal a la caída del gobierno, yo creo que inmediata. Esto es porque decían que había que gastar sin control, etcétera, etcétera. No llevan 10 meses. Esto es lo que está pasando ahora en Portugal. Por cierto, nadie habla. Nadie está hablando, pero claro, hay que entrar en la prensa económica y en el follón de fondo, en el problema de fondo, más el problema de alguna banca portuguesa. Claro. Es decir, si a España le piden cambios, por cierto, con la prima de riesgo por debajo de 100 puntos, porque se están fiando de una cosa que están viendo, que en España la economía es una economía potente, está tirando, no lo potente que necesitamos, pero sí potente. Y en Portugal ven que no, claro, ven con unos gastos desorbitados y que se estaban financiando y han dicho, no, mira, hasta aquí hemos llegado. Luego yo creo que el actual gobierno o hace esos cambios que le piden, o el gobierno portugués puede durar 3 meses. Esta es la realidad de un gobierno en el que yo creo que en un error brutal del Partido Socialista Portugués, un partido histórico, que también había perdido mucho, se une por primera vez en la historia, porque no se podían ni ver, con los comunistas portugueses y con un grupo populista. Este es el resultado de la realidad. Y podríamos decir, este es el resultado de lo que nos podía haber pasado. Pero es que esa es la realidad. ¿No? Y además ese camino seguían, porque esta especie de zombi político que es Pedro Sánchez, pues fue a Portugal para ver, para ver qué había ahí. Pablo Iglesias hizo lo mismo que como no se habla de Grecia, ya no quiero hablar de Grecia. Cuando fue a Grecia ya nadie habla de ello, pues porque esos no son ejemplos. Es que no se quieren ejemplos. No, el problema es que se quiere engañar al pueblo, y eso es muy difícil. Hoy las economías tienen unas fórmulas ortodoxas que son, yo diría que son prácticamente universales. Aquí no se pueden hacer grandes inventos, y sobre todo hay una cosa, es tener los gobiernos credibilidad y confianza, inspirar confianza, que la deuda se va a pagar. Y estos señores han estado jugando con esa idea, bueno, igual no pagamos la deuda, y se están encontrando pues con una realidad muy dura, pero el problema es que al final siempre lo paga el pueblo. Es decir, el problema de Portugal es de tal gravedad que si en estos 2 meses, creo que es hasta octubre, no hacen una serie de recortes muy importantes que van en contra de lo prometido por estos señores,
va a pasar lo de Grecia, que entraría en una situación, la Grecia anteriormente, que no se podía financiar en los mercados. ¿Qué llega a continuación? Pues que no puedes pagar y bueno, se desata la crisis. El país de al lado, que es España, señores, es que recuerdo datos de estos días. Estamos por debajo de una prima de riesgo de 100 puntos. Sí. Y esto es credibilidad. Es decir, la credibilidad se da por la gestión muchas veces. Sí. Muchas veces el crédito es el crédito a las personas, a que no van a hacer cosas extrañas, la confianza mutua. No tanto a veces los números, porque si fuera a veces por los números, Estados Unidos, muchas veces con su economía, ¿no? Pero claro, hay una confianza en que hay gestores, que detrás es un gran país. Hay confianza y lo que no debemos hacer es que esa confianza se deteriore por esta situación actual de la política. Bueno, llevamos ya mucho tiempo. Esto es el tema que el que vamos a acabar, porque hace días hablábamos de esto y que es algo intolerable. Es decir, hay personas, ahora mismo la recaudación de Hacienda hubiera sido mucho mayor en estos últimos meses si algunas operaciones de transacciones de gran nivel se hubieran celebrado, cerrado, claro, y no se han hecho por falta de estabilidad de cara al futuro. Así es. Y el problema es que esto todavía ahora no se está pagando, pero las consecuencias de esto que está, de este parón que se está produciendo ahora, las vamos a pagar en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Es decir, ahora tiene que ponerse en marcha un gobierno y, a ser posible, un gobierno fuerte, olvidarse de tacticismos políticos de cada uno y lo que se suele decir siempre, remar todos en la dirección de resolver los problemas económicos que tiene España. Todavía estamos en ese impasse porque antes de ayer no sabíamos qué iba a pasar ayer, cuando ya vemos que hay pues, bueno, un partido muy responsable como es Ciudadanos, que ha cambiado su postura en función de una realidad diferente y que ha apoyado, y casi se puede decir incondicionalmente, al Partido Popular, que tampoco acogió con mucho entusiasmo, hay que decirlo, esa idea de Ciudadanos, pero al final la situación, las circunstancias y a lo mejor algún pequeño empuje que nadie dice, pero y que uno tiene derecho a pensar, que en el caso dice, ¿qué se ha producido para que Rajoy haya cambiado esa actitud? La necesidad. Pues es la necesidad. Y era la oportunidad para sacarle cosas a Rajoy. Y a lo mejor no es muy aventurado pensar que algún papel está jugando el rey, porque nadie habla de este papel, pero algún papel está jugando, por lo menos, aunque nada más sea haciendo ver una circunstancia y una situación, ¿no? Y no lo digo en plan sentido, que el señor Rajoy es más parado que, como decimos aquí, que el caballo de un fotógrafo, bueno, que se presente a esa emoción de eso, algo hay detrás. Algo hay detrás, o no es en esa, o tendrá que pasar eso, tendrá garantías de alguien. O también. O lo que quiere es la fotografía definitiva, vamos a acabar con esto, y luego se va a armar el follón en aquel partido que no diga, vamos a sumar. Porque claro, los partidos en España, don Aurelio, y con esto vamos a acabar, se han convertido en fin en sí mismos, se dan cuenta que están para llevar el bienestar a las personas. No, son como entes que piensan en ellos mismos, y las personas que les des, oiga, no, que usted más que existe para eso, si es que no tiene sentido. Y claro, aquel partido que se convierta en fin en sí mismo acabará muriendo en el futuro, vamos. Es que fíjese usted, han pasado 2 meses para llegar a ese punto en que todos decíamos que ese era el punto al que había que llegar. Bueno, pues han pasado 2 meses, se habla incluso de en diciembre de unas posibles elecciones. Bueno, yo creo que todo esto no llegue a producirse, la investidura saldrá adelante, porque si no el Partido Socialista iba a sufrir un auténtico descalabro, porque se vería claramente una situación de irresponsabilidad. Yo creo que el Partido Popular también tiene que hacerse a la idea de que ya no tiene una mayoría absoluta, sino que tiene que gobernar también pensando en los demás. Reformas internas. Y ese galleguismo que se le atribuye a Rajoy, que a mí me parece que no hay que atribuirle no hay que asignarle ese tipo de cosas, es simplemente que es como es y ya está. Tendrá que abrirse mucho más, tendrá que ser, que yo creo que sí, que las cosas ahora pueden resolverse y que la investidura saldrá adelante. No nos olvidemos que lo importante son los ciudadanos, diríamos que lo único importante, el bienestar de la sociedad. Que no se olviden de eso, que no se olviden, lo que pasa es que se olvidan, claro, viven en otra realidad tremenda. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes lo que les digo, paz y bien.
¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.